Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Hoy día tenemos un tema muy importante que viene a colación a lo que hace mucho tiempo, bueno, ya un buen tiempo, pero no hace mucho tiempo, se descubrió en neurociencia. En neurociencia cambió la importancia de ser seres racionales a seres sociales. Y comenzamos a entender que entre uno y otro es que se producen cambios, entre uno y otro es que se aprende, entre uno y otro es que se transmite cosas que nos van a servir más adelante. Y por eso es importante entender esto, que no somos seres racionales, sino seres sociales. Si yo veo una película y se la cuento a usted, se va a quedar grabada en su cerebro como se quedó grabada en mí. Y así podemos aprender realmente. Los niños, los bebés, aprenden de sus padres. Y los hermanos menores aprenden de los hermanos mayores. Es muy importante aprender esto porque es el principio del Señor. Él nos hizo. Él cuando habló del matrimonio dijo, dejarán padre y madre y serán unos solos y tendremos hijos. 23 cromosomas de una parte, 23 cromosomas de una parte, y creamos a nuestros hijos nos ven, y eso es lo que realmente o produce ansiedad o produce paz en nuestros hijos. Es lo que nosotros transmitimos. ¿Por qué? Porque siempre ellos nos están viendo. En pocas palabras, hagamos la intención de educar a nuestros hijos, o no hagamos la intención de educar a nuestros hijos, siempre lo estamos educando, ya sea positivamente o negativamente, porque ellos nos están viendo. O en otras palabras se podría decir, ellos nos están leyendo. La Biblia dice, curiosamente, algo muy increíble. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Es como les dije, que nuestros hijos siempre nos están viendo. Usted cuando es creyente, cuando se convierte, siempre las personas lo están viendo. Incluso cuando no es creyente, siempre las personas los están leyendo o los están viendo. Y de eso aprende. ¿De dónde aprende el niño a golpear? Aprende de lo que ve alrededor. ¿De dónde aprende el niño a fumar? Aprende lo que ve alrededor. ¿De dónde aprende buenos hábitos? De lo que ve alrededor. ¿De dónde aprende malos hábitos? De lo que ve alrededor. Buena conducta. Todo es visto, aprendido. O sea, lo apropian los niños, es introducido en sus conceptos y eso es lo que transforma o cambia al niño. En pocas palabras, muchas veces hablamos, como siempre hemos hablado, de lo importante que es la palabra de Dios y de leerla, y es que la espada del Espíritu Santo. Pero cuando usted se convierte al Señor, cuando el Señor dijo, y me seréis testigos, muchas veces nosotros creemos que solamente hablar de lo que pasó con Jesús en la cruz o de su nacimiento en Navidad o algo por el estilo. No, ser testigo es testigo de lo que Dios puede hacer en una persona. Ahora, ¿cómo es que Dios te transforma a ti en una comunión que tú tengas con Él? ¿Cómo lo hizo con Pedro? ¿Cómo lo hizo con el mismo Pablo, que después de resucitado se le apareció a Pablo y tuvo comunión con Él y habló con Él? Siempre es importante entender eso. Necesitamos tener comunión con Dios para que Él nos transforme. Necesitamos leer a Dios para que Él nos transforme. Y por ende, Él sabe lo que hay en nuestros corazones y nos va a ayudar y va a poner el querer como el hacer en nuestras vidas. Por eso es importante saber la herramienta que tú eres Dios, porque todas las personas te están leyendo. Tu hijo te está viendo, tu esposa te está viendo, tus nietos te están viendo. En mi caso, mis nietos me están viendo. Y puedo ver a mis nietos cómo responden. Responden a mis aprecios, responden cuando yo los miro con amor, porque siempre están leyendo. ¿A qué edad empiezan a leer? Tú te quedarías sorprendida. Tengo una nieta de 9 meses que creo que sabe más de mí que cualquier otra persona. Puede leerme, puede verme, puede entender cuando estoy contento y cuando estoy triste. Conocidas y leídas
por todos los hombres. Pero cuando tú eres una carta escrita por el Señor, están leyendo lo que Dios ha hecho en ti. Ese amor incondicional que ha puesto en ti, ese gozo que ha puesto en ti, esa paz que ha puesto en ti, esa benignidad, esa paciencia que ha puesto en ti, esa humildad que ha puesto en ti, esa fe que ha puesto en ti y ese dominio propio que ha puesto en ti. Todas las personas ven tu conducta, leen, y es la mejor manera de transformar. ¿Quieres ayudar a un hijo tuyo? Con tu presencia, con tu conducta. Él te está leyendo. Siendo manifiesto, es bien importante que en nuestro caso, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él es el que nos escribe. Es como dice la Biblia, Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Él comienza a cambiar totalmente, nos rescata de la vana manera de vivir de nuestros padres y nos pone en su camino, en el reino de Dios. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. Y es bien claro esto, porque no es cuestión de religión, no es cuestión de hacer, sino es cuestión de Dios. Y dice bien clara, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escrita, no con tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo, o con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón. Ahora es bien importante, porque religión es todo esfuerzo que hacemos nosotros. Si te das cuenta, tu hijo no hace ni un esfuerzo para imitarte. Él te imita naturalmente. Él lee lo que eres tú, aprende los hábitos que tú le has enseñado y al final ese niño eres un pequeño tú. Y qué curioso que cristiano es un pequeño Cristo. No significa un pequeño Cristo. Ahora, es bien importante, si yo paso con la palabra de Dios, si yo paso tiempo con Dios en mi cuarto, estoy hablando con Él, cada día aprendo más de Él, hablo con Él, entonces voy a ser cambiado por lo mismo que me enseña el Señor diariamente. Y a la vez yo voy a poder cambiar a los demás. ¿Cómo lo hace esto el Señor? A través del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros creemos que dependemos de nosotros, de los esfuerzos que hacemos, de la disciplina que tenemos. Y no se trata mucho de eso. Siempre hay que tener en cuenta que todo esto lo empieza Dios. Y Dios es el que trabaja en ti. Hay muchas personas que me preguntan sobre esto. Y la verdad, uno de los mayores problemas que hay a veces en los que se llaman cristianos y todo, es creer que ellos lo hacen, que es su disciplina, es su asistencia, es su atención, es todo lo que ellos hacen, su lectura. No, es Dios que pone el querer como el hacer conforme me acerco más a Él. En pocas palabras, viene en mí primero el deseo de leer la palabra de Dios, no viene en mí primero el acercarme a Dios. Y Dios pone ese amor, esa delicia que es su palabra en mi corazón. Por eso Salmo 119 es tan importante al hablar tanto de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es nuestra delicia, como lo dice el Salmo 1. Es muy importante entender, porque cuando leo, aprendo de Dios, leo de Dios, y no solamente eso, sino cada día es mucho, mucho más lo que Dios comienza a transformarme y a poner querer como nacer a través de su palabra. Y por eso es muy importante entender que no es de la letra, sino que Dios ha puesto en mi corazón el leer su palabra, y a través de su Espíritu pone con su palabra, o a través de su palabra, el querer como el hacer, no de la letra, sino del Espíritu. Pero todo esto siempre debemos darle realmente la gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo se ponía muy importante al escribir que nosotros somos una carta escrita por el Espíritu Santo, que ellos le escribieron a través de su conducta, a través de lo que pasaron, a través de lo que nos enseñaron. Y dice bien claro, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, nunca vamos a ser competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En pocas palabras, todo lo que le estoy hablando, todo lo que es mi comportamiento, todo lo que es el deseo de hablar la palabra de Dios, todo lo que Dios pone en mi corazón de servir a los demás, de poder amar a los demás, de poder llevarle a los demás la palabra de Dios, de esa fe que Dios ha puesto en mi corazón, todo proviene de Dios. Nada proviene de mí.
que provenga de mí es religión, que son los esfuerzos que nosotros hacemos para poder agradar a Dios, que es religare. Ahora lo utilizamos mucho para convencer a personas y las personas pues apoyen nuestras instituciones, otras cosas, y las tratamos de mover que hagan cosas, pero nunca le enseñamos que es Dios el que pone el hacer como el querer en nuestros corazones. Él te hace nueva criatura, eres hechura de Él, y Él pone las obras en que debes andar. Él te hace andar en gracia, crecer en gracia, y todo proviene de Él, y no es nuestra competencia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, que es lo que enseñamos a través de nuestras vidas. Y no es de letra, no es de la letra, no es tanto de la letra, porque he visto muchas personas que pueden repetir versículos de la Biblia, y no se trata de repetir versículos de la Biblia, sino que los versículos se cumplan en nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, al comenzar a predicar, agarró Isaías, agarró un versículo y dijo, ese versículo se ha cumplido hoy día. Es como que tú digas, más a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted puede decir a los demás, ese versículo se ha cumplido en mí. Cuando dice que somos nueva criatura, y ya, o sea, todo aquel que esté en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ese versículo se ha cumplido en mí. Y así es como trabaja el Señor. Es su palabra en ti, y tú, por medio de tu conducta, por medio de ese amor incondicional, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad que Dios pone en tu corazón, de esa bondad que Dios pone en tu corazón, de esa fe, de esa mansedumbre que Dios pone en tu corazón, y ese dominio propio que pone en tu corazón, tú vas enseñándole a los demás, y los demás te van diciendo, ¿cómo has aprendido eso? ¿O cómo puedo aprender eso y que sea esto también una realidad en mí? Y es por tu conducta. Ahora, las personas cuando leen la Biblia es como que no lo entienden, siempre buscan religión, como lo buscaban antiguamente los judíos, como lo buscan hasta ahora. La Biblia da una explicación muy interesante en el mismo capítulo que estamos viendo hoy día, que es 2 Corintios 3. Y dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No quería que pongan la vista en ellos que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y no entienden. Ahora, ¿cuándo pueden entender ellos? ¿Y cuándo un cristiano puede entender realmente estas palabras? ¿Cuándo una persona puede entender que Dios pone el querer como el hacer? ¿Cuándo un cristiano puede entender que todo aquel que cree en Él, las obras que Él hará aún mayores, porque yo voy al Padre? ¿Cuándo un cristiano puede entender que es hijo de Dios realmente? ¿Cuándo un cristiano puede entender que es nueva criatura? Cuando se convierten al Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. La palabra de Dios es clara. El Espíritu de Dios es clara. Porque sobre el corazón de ellos, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, ten en cuenta esto. No es un día, no son 2 días. Es todo un proceso con el Señor. Así como usted me escucha cada miércoles o cada vez que usted puede escucharme, es un proceso en que yo transmito lo que he aprendido de Dios, lo que he aprendido en mi comunión con Dios. Y mi única intención no es que usted me siga, ni nada por el estilo, ni siquiera que venga a mi iglesia. Mi única intención es que usted empiece en una comunión con Dios, como yo empecé en una comunión con Dios, y aprenda usted de Él. Aprenda, ¿por qué? Porque somos seres sociales y aprendemos uno del otro. ¿Cómo aprende usted? Enseña lo que Dios ha hecho en su vida, lo transformado. Enseña que usted es una nueva criatura con su propia conducta.
Cuando aprendemos este principio y pasamos tiempo con Dios, o sea, comenzamos a hablarle al Señor todos los días, lo buscamos, expresamos y hablamos con nuestro Padre, porque la Biblia nos enseña que empecemos a decir Padre nuestro, hablamos con Él, le hablamos de todo y aprendemos de Él, guardamos silencio, donde Él pondrá ideas en nuestra cabeza, pondrá la palabra, su propia palabra en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Hablamos con Él, le pedimos que nos escudriñe y nos revele si hay camino de perdición y lo separe. Realmente le pedimos que nos dirija y descansamos en Él, sabiendo que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, no tú, sino Jesucristo edifica la iglesia y descansamos en Él. Nos ponemos el yugo y aprendemos de Él diariamente. Por eso es que podemos aprender de Él diariamente, en comunión con Él, hablando con Él. Él nos derramará su amor, nos dará su paz, nos dará fuerzas, pero al final pasa un milagro increíble. Cada vez que tú hablas con Él, cada vez que estás con Él, cada vez que te deleitas en la palabra de Dios, tú vas cambiando. Pero el cambio realmente en la palabra de Dios adquiere otro significado, incluso es otra palabra. Te vas transformando. Te vas transformando, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, mirando a cara descubierta como un espejo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, todos los días hablando con Él, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados. Ahora, ¿transformados a qué? La palabra de Dios es hermosa. Y nos dice bien claro, transformaos de gloria en la misma imagen, en su misma imagen. ¿Y cómo lo hago? Como por el Espíritu. Y eso es lo que pasa. Así, al final tu oración será, Señor, que no me vean a mí, sino te vean a ti. Que no sean mis palabras, sino sean tus palabras. Porque debemos siempre ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En pocas palabras, debemos llevar siempre la verdad, siempre la palabra de Dios, siempre el amor de Dios y sobre todo llevar a cada persona al Padre. No es tanto llevarlo a algo que tú perteneces, sino llevarlo al Padre. Y el Padre le dirá dónde ir. Y Él lo guiará realmente. Por supuesto, estás tú también para que lo ayudes. Por eso es importante entender hoy día esto. Pasa tiempo con el Señor. Yo siempre te he aconsejado 3 veces al día levantarte, al mediodía te separas un rato y en la noche al acostarte le agradeces por todo lo que Él ha hecho y hablas con Él. Pasas tiempo con su palabra, dedicas un tiempo a la palabra y la meditas, porque conforme aumenta esto, vas a darte cuenta que en tu corazón Dios ha puesto algo, que su palabra es una delicia, porque no solamente a través de ella aprendes, sino que a través de ella te transforma. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Te pido, Padre, que los que han escuchado lo puedan aplicar a sus vidas. Y al aplicarlo a sus vidas, al ser transformados por ti, Señor, al haber escrito en su corazón por medio del Espíritu Santo y ser leído por los demás, puedan transformar a otros. Todo te pido, Señor, que sea bendición en su casa, bendición a sus hijos. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les dejo una palabra para que tengan idea de la importancia de la comunión con Dios. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto está en Santiago, capítulo 4, el verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Que Dios los bendiga. Bye bye.